Vamos a recibir al concejal Lucas Simonillo, que está con nosotros. ¿Cómo va, Lucas? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, es mucha la gente que alquila y es mucha, o casi la totalidad, por decirlo de alguna forma, que no está conforme con lo que está pasando con la situación de los alquileres. Sin duda, es mucha. Y para poner unos números concretos, en la ciudad de Santa Fe, casi 3 de cada 10 hogares están en situación de alquiler. No fue una situación siempre igualitaria. De hecho, estamos en el medio de un censo, seguramente va a confirmar estos números. En el 2001, crisis de 2001, eran 1 de cada 10 hogares en alquiler. En el 2010 ya eran casi 2 de cada 10 hogares en alquiler y hoy vamos a estar cerca de los 3. Y claramente estamos dentro de los 3 hogares de alquiler, que son más de 28.000 unidades de vivienda, 28.000 unidades de vivienda, donde hay más vivienda, pero también hay más concentración. En ese sentido, la percepción de los inquilinos es muy contundente. El 95% no se siente identificado. De hecho, identifican en un 40% que el beneficiado de la ley es el propio propietario, que también está cuestionando. Al día de hoy es así. Y que al día de hoy es el sector que más está presionando por el cambio, sobre todo en lo que tiene que ver con el plazo y la actualización del precio. Desde nuestro punto de vista, lo primero y lo más importante es contar con datos de la ciudad de Santa Fe, como lo estamos viendo en pantalla, y se pueden acceder a toda la información que nosotros venimos recabando y hemos trabajado con más de 1000 inquilinos. Es contar con datos de la ciudad y que no sea pura y exclusivamente la realidad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de Capital Federal, la que mande todas las discusiones. Porque la verdad que cuando uno se presenta en el Congreso y tiene la posibilidad de contarle cuál es la realidad de la ciudad de Santa Fe, se da cuenta rápidamente que no coincide plenamente con lo que toca con Buenos Aires. Esto es lo que decís respecto de tu presentación de estos datos en el Congreso de la Nación antes de ayer. Antes de ayer, en la Comisión de Legislación General, articulado también y agradeciendo a la diputada Ximena García, preocupados ambos generacionalmente también por la situación de alquiler. Pero bueno, hoy nos encontramos con que en parte tiene algo que ver el instrumento, pero mucho tiene que ver el contexto. Con una inflación, vos lo decías recién, del 6% en un mes, con un índice atado al RIPTE, a determinado tipo de salarios, y el índice de precios al consumidor, hace que todo vuele por los aires. Y para esto también hay que poner el contexto en que se aprobó la ley. Claro. Estábamos en un contexto de congelamiento de alquileres, fue una decisión que hubo que tomar en un contexto de pandemia, que nos decían quédate en casa y 3 de cada 10 hogares tenías que pagar para poder quedarte en casa. Sí. Entonces, en un contexto de congelamiento de alquileres, en un contexto donde la inflación se fue disparando, donde el dólar se fue disparando, y donde también, si bien está claro que es mejor renovar para el inquilino 2 veces el alquiler en 6 años que 3 veces, porque pagás 2 veces la comisión, 2 veces el sellado, la billetera que respondía, en este caso, era la misma, y era cada vez más flaca. Y en este sentido, no fue abordada la situación de un alquiler que estaba congelado, que tal vez por el mismo objeto vos ibas a volver a firmar un contrato con otra ley. Ya el propietario establecía un nuevo monto de contrato, tal vez de 50-60% más, y al año, cuando recién todos nos enteramos cuál era el índice aplicable, nos encontramos con que era el 52%, 100% en un año, no subió el salario. No, claro. Así que esto también hay que decirlo, que es un contexto más que el instrumento. ¿Por qué? Porque hay cosas del instrumento que son positivas, de la nueva ley de alquileres, por eso creo que hay que mejorarla más que derogarla. Y también decir una cosa que, con responsabilidad, creer que con la sola modificación de la ley la situación va a cambiar es un tanto ingenuo. No, tiene otros factores, claramente. Exactamente, así que por nuestra parte es muy importante seguir contar con datos de la ciudad de Santa Fe en materia de alquileres, en materia de cómo se mueve el mercado inmobiliario, porque mucho se dice y a veces con poco dato que lo respalde. En este caso lo que nosotros manifestamos es que se tiene que tener en cuenta que el 95% de los ciudadanos de Santa Fe se manifiestan en contra en cuanto a su desconfianza con la ley. Lo que no significa que la ley no tenga, por ejemplo, me tocó hoy a la mañana, una inquilina estaba notificando a la inmobiliaria de que, haciendo uso de la nueva ley de alquileres, notificaba 3 meses antes de la resolución del contrato porque se va y no tiene que pagar indemnización. Exacto. Pero bueno, son de los puntos que pueden ser positivos, pero como te decía hoy, pagar un alquiler por el mismo departamento tal vez 60% más y firmar con la nueva ley. Pagarle sellado por 3 años, no por 2. Pagar la comisión por 3 años, no por 2, porque se paga por el monto total del contrato, exacto, no es que se paga por el inicial. Son algunos de los puntos, y el congelamiento de los alquileres retrasados, había un retraso en la actualización de los alquileres, hizo que ese 35 que iba acompañando aquella inflación
tengo un arrastre a esta inflación del 50 y pico % muy, muy elevado, generando un problema en el mercado. Creo que tenemos que lograr articular herramientas para tener un buen alquiler. Para tener un buen alquiler tenemos que tener buena cantidad de viviendas en posición de alquilar, o sea, en condiciones de ser alquiladas. Se dice mucho de si hay vivienda vacía, ociosa, mucho o no. La realidad es que no hay un dato concreto y específico de la ciudad de Santa Fe. Nosotros hemos presentado ya hace un tiempo en el Consejo Municipal que se puede hacer un relevamiento de viviendas ociosas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo hizo. Santa Fe, recuerdo un pedido de informes que hizo, un acceso a la información pública que hizo Pablo Bosch, periodista y ex candidato a concejal, a la gestión Barletta, y la gestión Barletta le expidió un detalladísimo informe de viviendas ociosas en la ciudad de Santa Fe. En la época de Mario Barletta, anterior, si no recuerdo mal, había una sobretasa por vivienda ociosa que después fue modificada. No lo recuerdo bien. Un titular que tenía 600 casas. Sí, lo que nosotros tenemos es datos de cuánto se ha construido en los últimos 10 años. Y lo hemos articulado mucho con Pablo también, en el tema de la información, porque sé que es una persona que se ocupa y se preocupa mucho por este tema. De hecho, los informes que nosotros producimos de nuestro espacio Encuentro, hay información que la hemos también articulado con él. Desde nuestra información sabemos de que cuando decimos 3 de cada 10 están en alquiler, y 1 de cada 10 hace 20 años estaba en alquiler, el 1 de cada 10 de hace 20 años era mucha menos cantidad de vivienda. Claro, o sea, los edificios los vemos porque salimos a la calle. Por eso digo, ha sido un modelo donde mucha plata se ha volcado a la construcción. Claro que no sí. Digo que no sea saludable si la ciudad es sustentable, ordenada y demás. Ahora, lo que digo es en qué modo se da ese crecimiento. Claro, cómo se termina concentrando el mercado. Claro. Y en este sentido también va la otra cara de esto del acceso a la vivienda. ¿Qué posibilidades de acceder hoy a un crédito tienen las familias santafesinas? Nosotros trabajamos mucho, la única opción que hay hoy, crédito que es hipotecario. Claro, vos podés ir al banco a pedir y sí, están, pero no puede acceder nadie. El único vigente hoy es el Procrear. Nosotros desde la ciudad de Santa Fe, en esto de llevar los datos de alquiler, en esto de qué hacemos desde el gobierno local para poder trabajar en materia de vivienda, hemos presentado proyectos en materia de acceso al suelo, esta posibilidad de que se puedan subdividir tal vez los lotes de 10 por 30 en 2 lotes para poder tener 2 objetos que puedan ser hipotecados, en la exhibición del derecho de edificación para la primer vivienda, en si esa construcción que se va a dar arriba, poner en la casa de mi viejo, yo pueda construir arriba de mi viejo. Ya tenés el suelo. Que es altísima esa estadística. Sí, claro. Pero es muy importante el suelo. O sea, para construir una vivienda, o para acceder a una vivienda, vos tenés que tener un lugar. Y hoy mucha de nuestra generación, y sobre todo con el Procrear anterior, se ha ido lejos de la ciudad. Sí. Se ha ido lejos porque si no va articulado una política de acceso al suelo con una política de crédito, hace que los precios suban, como han subido, y que hoy en este caso la línea de crédito que se ofrece del gobierno nacional sea pura y exclusivamente para la construcción. Entonces nosotros, previendo eso, venimos trabajando, y de hecho lo hacemos personalmente con un montón de beneficiarios del Procrear, para asesorarlos específicamente en lo que tiene que ver con lo local. ¿Con lo local qué significa? Poder tener un trámite ágil, poder garantizar la exención de los derechos tributarios, poder resolver el tema de los planos para que puedan construir un nuevo hogar arriba, porque eso necesita sí o sí de que los planos estén registrados, y por eso sancionamos una ordenanza que tiene el 90% de condonación de multa. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que a cada uno lo suyo y haciéndose cargo. A los gobiernos locales no pueden otorgar un crédito hipotecario porque no tienen... Pero pueden facilitar ciertas instancias. Exactamente. Y bueno, en materia de alquileres queda un largo camino por recorrer. Insisto, creo que hay que mejorar la ley. No hay que derogarla, no creo que haya que derogarlo. La mejora puede ser segmentación, la mejora puede ser habilitar algún plazo menor en algunos casos. Hay algunas conversaciones que se dan a nivel Cámara de Diputados, es responsabilidad de los diputados el hacerlo, pero también era responsabilidad nuestra el recolectar datos, información estadística en relación a cómo viven los inquilinos e inquilinas de la ciudad de Santa Fe y llevarlos al Congreso de la Nación, porque vos bien lo decías, es un dolor de cabeza, no a todos le impacta igual. De hecho, el 45% de los que nos respondieron del ingreso total familiar le ocupa menos del 30% o el 30%. Pero el 65% le ocupa más del 30%, claro, y el 35% más del 50% de sus ingresos familiares. Pero imagínate, digamos, ganar o tener la suerte a lo mejor de tener 2 sueldos en una familia o en un grupo familiar y que el 50% de eso se te vaya en pagar alquiler. Es un montón. Y por el otro lado tenés los propietarios, que no son todos iguales, que también es verdad que tienen su
el derecho a recibir, obviamente, el precio del alquiler, el que las obligaciones se cumplan. Por eso yo trato de no poner de un lado los buenos y del otro lado los malos. Creo que la responsabilidad nuestra es tratar de articular para que podamos tener un buen alquiler, para que, bueno, ahí están viendo algunos de los datos, para que podamos estabilizar este mercado que, insisto, no tiene toda la responsabilidad del instrumento, sino el contexto en el que estamos hoy viviendo, porque lo podemos ver en precio, lo podemos ver en precio de cualquier otro producto que hay en el mercado. Uh-huh. ¿Qué reacción tienen más allá de no estar contentos con la ley o con el resultado de la ley? ¿Cuál es la preocupación hoy del inquilino o de la inquilina, por llamarlo, la figura del inquilino? Mira, nosotros hemos relevado que el 90% de los inquilinos, por ejemplo, firma contrato. Hay un 10% que no. Cuando uno dice 10% parece un número medio frío, pero el 10% de 28.000 son 2.800 hogares, por ejemplo, que no pueden firmar contrato. Que es verbal. Eso es un dato para ver en los barrios populares, cómo opera el mercado, qué es lo que pasa con los desalojos, de qué tipo son, los derechos y las obligaciones de las partes. Claro. El otro lado, lo que hemos relevado es si realmente se está pactando el aumento anual o no. Preocupaciones más comunes son, no puedo conseguir la garantía para que me piden para alquilar, eso la ley lo reguló y no se avanzó nada. Hay un plan nacional de alquiler en la misma ley de alquileres que no se conoce absolutamente nada. De hecho, yo les digo el título y ustedes tal vez ni lo tienen presente. Digo, ahí hay mucho que el Estado todavía puede hacer. Intervenir, porque hay un sector que no puede acceder a esas garantías. No, claro. Hay mucho por hacer también con los seguros de caución, con los avales bancarios, para que se pueda tener otro tipo de garantía a la hora de alquilar. A nivel local, lo que tiene que ver con las expensas, que estén claras las ordinarias y las extraordinarias, que haya una relación adecuada con los administradores de consorcio. Pensemos que los edificios de vivienda colectiva de densidad alta son mini comunidades, o sea, el administrador de consorcio oficia casi de intendente. Y si el inquilino tiene que hablar con la inmobiliaria para después hablar con el propietario, para que después intervenga el consorcio, pues imagínate el paso burocrático que la posición de debilidad que tiene. ¿Hay algún margen para la construcción de viviendas populares para aquellas personas que están por abajo de los 89.000 pesos de la canasta básica de alimentos, o peor, están abajo de la canasta de indigencia? ¿Hay alguna posibilidad estatal en Santa Fe de tierra y de generación, digamos, de levantar un complejo habitacional para esta gente, o no? Sí, nosotros ya en febrero del 2020, antes de la pandemia, decíamos de las oportunidades del suelo público en la ciudad. La ciudad de Santa Fe cuenta con alrededor de 1.000 hectáreas libres todavía para crecer de forma que están vacantes, de las cuales el 95% es de propiedad de particulares, el 5% es del Estado. Nosotros fuimos muy críticos de la venta de los terrenos frente a la terminal, porque entendíamos que había un proceso muy virtuoso en la ciudad, como las torres del Procrear frente al Parque Federal, era suelo público para viviendas, para familias que necesitaban satisfacer su primera vivienda, y fuimos muy críticos porque por entonces fueron subastadas a un precio de 300 millones de pesos, en ese momento eran 100 cuadras de pavimento, el equivalente a 100 cuadras de pavimento, y el producto de eso no vuelve nada para la ciudad. De hecho, las viviendas que están ahí van a ser de una categoría que a los de 89.000 pesos para alquilar no les va a dar. No les va a dar, claro. Pero hay otro suelo que nosotros lo tenemos identificado, tanto provincial como municipal, como nacional. A mí me tocó articular la adquisición del suelo de barrios jesuitas y hoy se están construyendo las viviendas. Eso fue una incorporación que se hizo al Banco de Tierras Municipal en el 2014. Yo estaba en la gestión local. Nos pasó de incorporar el suelo para Nueva Esperanza Este, donde se construyeron viviendas por el Procrear, y también se resolvió la situación del barrio que se decía Los Quinchitos, con la urbanización de todo ese sector. Todo el oeste. Y después queda todo el oeste. Quedan tierras en la Esmeralda Este, que la gestión anterior que nosotros tuvimos con el ingeniero Listo y dejamos infraestructuradas en French y Las Heras para que se puedan construir viviendas. De hecho, la provincia licitó la construcción de viviendas. Se están construyendo ahora algunas viviendas que van para especialmente ese segmento que vos estás apuntando, pero creo que los gobiernos locales, y nosotros vamos en ese sentido, tenemos que generar iniciativas e instancias para que esto siga recirculando. El suelo público se tiene que seguir adquiriendo, las oportunidades sobre el suelo público hay que tomarlas en el buen sentido, no hay que despilfarrar, solo porque
lo que se construye, el suelo es insustituible. No. O sea, una vez que lo ocupaste, lo utilizaste, nosotros no tenemos alguna idea de que algunos complejos habitacionales sean demolidos, reconvertidos. Reseteados. Digo, en nuestra memoria no, tal vez a nosotros nos toque dentro de unos años verlo en algunos casos, pero a tu pregunta... No, lo único que le pasó algo parecido fue Nacería, pero fue por una emergencia. Bueno, pero exactamente. Porque se estaba destruyendo el lugar. Construido en la década del 60, ya Exacto. casi 50 años, tal vez con varios problemas edilicios y de mantenimiento. En eso el Frente tenía iniciativas muy importantes, puede haber sido Acería, que fue una gestión que iniciamos por entonces cuando también se tuvo que expropiar suelo. Me tocó llevar adelante la expropiación de las manzanas donde hoy están construyendo las nuevas viviendas. Teníamos una política activa en esa materia y que, bueno, por suerte hoy algunos de esos proyectos se mantienen. Pero digo, el suelo público y la intervención en el mercado de suelo por parte del Estado es fundamental. Yo siempre... Hay otro dato que me parece que es muy elocuente. Del Procrear 2012-2015, en Santa Fe se ejecutaron... ¿Que fue el primero? El primero, que te daba plata para comprar el terreno. Exacto. Primero fueron 100.000, después fueron 125.000, después 150.000 pesos. Miremos esos valores y nos agarramos la cabeza. Sí. Y había un programa provincial que se llamaba Programa Mi Tierra, Mi Casa. Sí. Y fue previo al Procrear. Era Bonfatti en articulación con el primer gobierno de la gestión de Corral. Y era pensar en el noroeste y sancionar una ordenanza específica para el desarrollo del noreste. Y fue así que se expropió suelo, se pagó la indemnización correspondiente, se pudieron articular más de 250 créditos Procrear. ¿Sabes? Si la ciudad de Santa Fe tenía el 40% de los Procrear de toda el área metropolitana, o sea, el 40%, ahí está el problema del área, cómo ha crecido Sauce Viejo. Dentro de ese 40%, el 50% fue por soluciones que brindó el mismo Estado. O sea, fue el mismo Estado el que le brindó oportunidades a un montón de familias, a esas 250 familias que hoy viven en Nueva Esperanza Este, con un montón de beneficios que pudieron acceder a su vivienda y con un montón de desafíos, como es hoy el reclamo de la línea 2, de la línea 8, como puede ser el desmalezamiento, como puede ser todos los procesos evolutivos que tienen que ver con la generación de un barrio. Lógicos de un barrio, obvio. Pero están en la ciudad de Santa Fe. Entonces creo que, y nosotros lo hemos planteado en el Consejo Local, por eso tenemos un nuevo proyecto para actualizar el Banco de Tierra de la ciudad, porque el suelo público tiene que ser estratégico para brindar soluciones públicas. Lucas, muchísimas gracias y seguramente el tema da para muchísimo, así que me parece que en otra oportunidad te vamos a volver a llamar. Con gusto. Es un tema que apasiona, que es muy importante. En materia de alquileres, 3 de cada 10 personas, familias alquilan. Sí, señor. Y poniéndolo en números más, no tan fríos, más de 28.000 casas están en alquiler. Muchas gracias.